Bueno, Anita, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos este tiempo. Sé que estás muy ocupada. Ya veo que ya regresaste a lo mejor hasta tu casa después del programa. ¿Tuviste programa hoy en la noche? Sí, tuvimos programa y estuvimos entrevistando a un sacerdote que estuvo con nosotros en el retiro, un agustino, claro, el padre Julián. El padre Ay, Julián. qué padre. Ay, qué hermoso. Oye, Sí. Anita, bueno, más o menos algunas de ellas han visto tu testimonio, otras no, pero nos gustaría, y a ellas les gustaría conocer lo que es la reparación sacerdotal, y para que nos platiques un poco de eso, les traje de los que tú me diste acá acerca de los Via Crucis para la Sí. santificación de los sacerdotes y para dar a conocer lo que ustedes hacen y lo que es una madre sacerdotal, para que nos vayas aquí explicando a todas, por favor. Bueno, Adelante. muchas gracias a cada uno en particular por la oportunidad que me dan de socializar en el nombre de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, esta experiencia de amor que el Señor quiso suscitar en la iglesia y para la iglesia. La reparación sacerdotal es es el aliento de Dios, es la expresión de la ternura de Dios que nos quiere dar a conocer algo que le es propio de Él como Jesucristo sumo y eterno sacerdote, ya que Él mismo me decía, pues, yo soy el gran reparador, me decía Él, porque entregué mi vida por la reparación de los pecados de la humanidad. Y ahora, pues, Él está buscando almas víctimas, almas oblativas, que se entreguen como Él se entregó para reparar por los pecados de la humanidad, pero muy especialmente, muy puntualmente, por la santificación de los sacerdotes, reparar por las debilidades de los sacerdotes, por las limitaciones de ellos, y sobre todo porque los sacerdotes, como dice en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, dice el Señor que los sacerdotes son hombres sacados de entre los hombres. Y esa palabra que el Señor nos dice en los Hebreos, entonces, no, es en el capítulo, perdón, es en el capítulo 5 de los Hebreos. Es en el capítulo 5. Dice, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y está puesto en lugar de los hombres, en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces, ese capítulo 5 de la carta a los Hebreos nos habla de una manera muy sencilla, pero muy puntual, sobre lo que es ese misterio de la elección que Dios hace de los hombres, sacados de entre los hombres, para constituir los sacerdotes para siempre y hacerlos Jesucristo en la tierra, Cristo en la tierra. Cada sacerdote es Cristo en la tierra. Entonces, el Señor por medio el Padre Celestial, por medio de Jesucristo, el Jueves Santo, de manera especial, al instituir la Sagrada Eucaristía, pues también instituyó el sacramento del orden. Y es así como a través de los sacerdotes Dios nos administra la vida espiritual, el alimento espiritual, la vida sacramental y muy especialmente, por supuesto, la Eucaristía. Entonces, el Señor suscitó este carisma justamente porque históricamente nos damos cuenta de que cada día los sacerdotes, pues, realmente caen mucho. Y caen porque muchas veces ellos, como se dice en el libro del Apocalipsis, abandonan el primer amor. Pero también porque nosotros, los laicos, oramos poco por ellos. Y por supuesto, ellos también. Entonces, la oración, por lo tanto, de nosotros los laicos es muy importante. Este carisma que yo no conocía y que el Señor me llamó en ese momento, diciéndome, porque pues claro, esta experiencia fue después de una semana de sufrimientos, porque tuve experiencias muy fuertes donde pues pude darme cuenta de situaciones difíciles en las que los sacerdotes se habían involucrado y estaban afectando, por supuesto, a sus comunidades y a personas puntuales.
Entonces, yo lloraba y le pedía al Señor que Él se manifestara y que hiciera algo por los sacerdotes. Pero el Señor me llamó y me dijo, no, es que yo estoy buscando almas víctimas, almas oblativas que se entreguen como yo me entregué para reparar, para alcanzar con el sacrificio, el amor, la donación de la vida, que es la intercesión oblativa, de la que me hablaba el Señor. No había oído yo escuchar esto, no había escuchado esto. La intercesión oblativa, que es el ofrecimiento de la vida, no es simplemente orar con una oración así como más o menos acomodada, sino una oración que parte desde el compromiso propio de mi vida, de mi existencia, de mi situación concreta, de si tengo una enfermedad, si tengo una situación difícil, pero también si recibo una bendición muy grande, por supuesto, porque la reparación no es solamente el dolor o el sufrimiento, también son los momentos de alegría. De hecho, el Señor me dijo que el fundamento de este carisma era Colosenses 1, no era, sino es Colosenses 1:24, que dice, ahora me alegro por lo que sufro por ustedes. No es ahora no es una tragedia, sino ahora me alegro eh, por lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando uno sabe cuál es el sentido redentor del sufrimiento, entonces el sufrimiento no se convierte en una tragedia, sino en un camino de libertad. Entonces, era lo que el Señor nos llama. Hoy el Señor, al cada uno de ustedes que me está escuchando, a cada uno de ustedes que me escucha, y oye esta palabra de Dios, ahora me alegro por lo que sufro por ustedes, dice el Señor en ese Colosenses 1:24. Te está diciendo a ti y a mí en este momento, con su corazón cargado de amor, porque Él no sabe otra cosa que amar. Mira, tú puedes ofrecer esta situación concreta en que estás pasando, tal vez una situación de aflicción, tal vez una situación de abandono, tal vez un momento de aridez espiritual, tal vez un momento de incomprensión, tal vez un momento de debilidad, tal vez un momento de una situación económica difícil. En fin, cualquier situación, cualquiera que sea, tú y yo podemos ofrecerla con amor a Dios y aprovechar esta oportunidad para convertirla en incienso en la presencia de Dios, como dice en el capítulo 8 del Apocalipsis, como me parece que es del 1 como al 6, que habla de cómo el arcángel presenta nuestras oraciones a los pies del Señor como incienso en su presencia. Entonces, esa oración oblativa, la intercesión oblativa, quiero decirles de una manera puntual, es realmente una gracia extraordinaria que Dios ha suscitado en este carisma de la reparación sacerdotal, porque no anda uno como lamentándose por lo que le pasa, sino que en cada situación está uno viendo, descubriendo una oportunidad que Dios le está dando para servirle a Él como instrumento. Eso es. Me gustaría que también me hicieran preguntas para que fuéramos como interactuando y no sea simplemente un monólogo. A ver, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Alguien que quiera preguntar algo acerca del tema? Es la oblación. Yo tengo una idea, pero no lo tengo cierto. ¿Nos puedes explicar un poco más qué es la oblación, por favor? La oblación es el ofrecimiento desde el fondo del alma, desde las entrañas de nuestro corazón. Es darle a Dios con amor, ofrecerle con amor el momento del sufrimiento. San Juan Pablo II, en su documento Salvificis Doloris, explica puntualmente, les recomiendo mucho ese documento de San Juan Pablo II, Salvificis Doloris, o sea, el valor redentor del sufrimiento humano, donde nos explica como con detalle, y empieza justamente con esta frase de Colosenses 1:24 que me emocionó cuando leí este documento y encontré esa frase bíblica y ese texto bíblico. Es que aprendamos desde el corazón, desde los sentimientos de Dios. Cuando
En Filipenses 2:5, el Señor nos dice, tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Es eso, es que el sufrimiento no se convierta en nosotros en una tragedia. No es que lo busquemos, por supuesto, no, sino que si nos llega el sufrimiento, estemos siempre preparados. Es que uno siempre está, como se dice, listo para disfrutar todo lo que sea bueno, pero casi pocos estamos preparados para realmente asumir el sufrimiento, sino que hay veces el sufrimiento nos descompone y hay personas que cometen hasta barbaridades porque les llegó una situación difícil, porque perdieron un ser querido. ¿Cuántas personas pues pierden hasta los sentidos, la cordura de los sentidos? En fin, y no, el Señor nos llama a que en los momentos de dificultad, pues ahí está la cruz, nos ofrezcamos a Él en el sufrimiento, en esa oblatividad, en esa entrega amorosa. Es decirle al Señor, aún en medio de lágrimas, Señor, pues la verdad, esta situación es difícil para mí, pero quiero unirme a ti para consagrarla por la santificación de nuestros sacerdotes y por mi propia santificación y conversión, por supuesto. Porque si bien es cierto que el Señor nos llama a ofrecernos como almas víctimas, almas oblativas, tenemos que pensar que no solamente vamos a reparar por los sacerdotes, por sus debilidades, sino en primer lugar por nosotros, por nuestras propias debilidades, por nuestra condición de pecadores. Ya que si el Señor nos llama a este carisma y nos llama a esta experiencia de oblatividad reparadora, no es porque tengamos mérito alguno, sino porque Él, realmente compadecido por nuestras debilidades también, le pareció que estaba bien elegirnos, llamarnos a vivir esta experiencia de amor, porque es una experiencia de amor. Entonces la oblatividad es una experiencia de amor que en medio del dolor, del sufrimiento, de la circunstancia que sea, podemos ofrecerla con amor, uniéndonos a Él en el sacrificio de su cruz. Es abrazarnos con Él a su cruz, es dejarnos entrelazar en la ternura de Dios a través de su cruz, porque la cruz no es una tragedia, sino es no solamente un símbolo de redención, sino realmente la experiencia estruendosa de nuestra libertad. Así está el Señor en la cruz para atraernos así. Así que este carisma, pues el Señor lo suscitó porque se da cuenta que en la iglesia nuestros sacerdotes están sumamente abocados a las tentaciones, a las debilidades, y hay muchas personas que estamos muchas veces dispuestas a juzgarlos, a señalarlos, a criticarlos, pero pocos estamos dispuestos realmente a decir, Señor, veo a este sacerdote errado, veo a este sacerdote equivocado. Vamos a proclamar un ayuno, me voy a reunir con varias personas, vamos a hacer un ayuno por este sacerdote, vamos a unirnos para orar un santo rosario y clamarle a la Santísima Virgen María su intercesión maternal, porque este sacerdote pueda ver con los ojos del Espíritu y pueda salir del error en que se encuentra, pueda que el Espíritu Santo penetre en su corazón y potencie la gracia de la dignidad tan grande que Dios le confió. Y entonces sí somos reparadores, porque nos condolemos del que está cayendo o del que está herido por la astucia del enemigo. Y no somos jueces que señalamos con los dedos, sino que extendemos las manos para levantar, que es muy distinto. Entonces, este carisma, pues está así, disponible para las personas que sintamos en nuestro corazón el llamado apremiante del Señor. Cuando yo tuve esa experiencia de 8 días, de más de 8 días, de 10 días, de saber tantas cosas de los sacerdotes, y el Señor me dijo, ya no llore más, deje de rasgarse tanto a las vestiduras por los sacerdotes, porque no se rasga más bien el corazón. Entonces, realmente es el Señor el que nos llama, es el Señor el que toca nuestros corazones, es el Señor el que en este momento también las llama a ustedes, como me llamó a mí, y a cualquier persona que escuche esta grabación, porque es el Señor tocando los corazones. Muchas veces nos angustiamos mucho por lo que el sacerdote dice o hace, pero a ver, ¿cuál es mi compromiso frente a esa situación? Lo que el Señor quiere no son personas que señalemos, sino personas que tengamos no los dedos realmente para señalar, sino las manos abiertas
para levantar al que ha caído y muy especialmente a nuestros sacerdotes. El sacerdote es Cristo en la tierra, así que el que juzga a un sacerdote está juzgando al mismo Señor, y el que levanta a un sacerdote caído está extendiendo sus manos con amor para el mismo Jesús que vive en él, que sufre en él, que también está cayendo y sufriendo en él, que tiene su rostro herido y desfigurado muchas veces por el dolor que le causan los pecados de los sacerdotes, y espera que hayan almas oblativas, almas víctimas, almas que no tengamos miedo, dar el paso adelante y que con valor, con entusiasmo, le digamos como María: aquí está la esclava del Señor, aquí está el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, tómame, Señor, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, yo iré, Señor, sí, dispuesto estoy para llevar tu gloria a las naciones. Que así estemos dispuestos para levantar esta iglesia, para levantar a los sacerdotes que caen heridos por la astucia del enemigo. Que no seamos jueces para ellos, sino seamos realmente cirineos ocultos que, igual que Jesús, ofrezcamos nuestra vida por ellos. Es un poco así. Oye, Anita, y a ver, tú que has tenido mucha experiencia con sacerdotes, platícanos un poco, porque muchas veces vemos a los sacerdotes pues que ofician, los vemos muy bien o que tienen una buena vida, pensamos que siempre están rodeados de gente, que están ellos muy bien, pero tú que conoces a muchos sacerdotes, que muchos se han acercado contigo, platícanos un poco qué es lo que tú ves, cuáles son esas heridas, cuáles son las carencias, cómo son ellos, porque a veces los vemos como sacerdotes nada más, como algo o sea, como inalcanzable, pero son humanos como nosotros. Platícanos un poco de ellos. Bueno, la cuestión es que tenemos que entender antropológicamente quién es el sacerdote. El sacerdote es un ser humano como cualquier otro. Viene de un hogar, de una realidad, de una familia. Muchos sacerdotes han sido lastimados en su casa, han sido ultrajados por sus padres, han sido abandonados por su mamá, algunos. Yo me acuerdo de un sacerdote con el que estuve escuchando y acompañando en sus momentos de dificultad. Y me decía: mire, Anita, esta piel que tú me ves, con esta no nací. Cuando yo era pequeño, pues mi papá murió, mi mamá se volvió a casar y mi padrastro me golpeaba de una manera que seguro que me quitó la piel con que nací. Y lloraba. Entonces, uno ve que el sacerdote, por ejemplo, ese sacerdote que tiene heridas de su niñez, que tiene rechazos de su mamá porque no lo defendió de este padrastro que lo maltrataba, sino que permitió que lo ultrajara, que lo golpeara. Entonces, tienen heridas que necesitan ser sanadas. Y esas heridas tienen unas consecuencias. Como dicen los mismos psicólogos, toda causa produce un efecto. Entonces, esos sacerdotes necesitan un acompañamiento y necesitan una sanación interior. Entonces, otra vez me decía un sacerdote también lo mismo, decía: mira, Anita, yo fui un niño maltratado, mi padre era muy severo, pero mi mamá era peor. Cuando mi padre me castigaba, mi mamá me remataba y me trataba muy mal y me humillaba. Y él llorando me decía: yo nunca le había dicho esto a nadie, es la primera vez que abro mi corazón para decir esta verdad, pero fui un niño muy maltratado y muy falto de afecto. Entonces, estos padres, desafortunadamente, en la medida que van creciendo y se van siendo adultos y luego siendo sacerdotes, por supuesto que no dejan de ser nunca hombres y seres humanos, pues buscan afecto sin darse cuenta. Hay veces en personas mayores, porque están buscando a la mamá, están buscando inconscientemente a la mamá. Y entonces estos sacerdotes necesitan es el acompañamiento de una verdadera madre sacerdotal. Una madre sacerdotal es aquella que tiene claro ese mandato que un día el Señor me dijera: tienes que volverte muy experta en santificarte amando y santificar a quien amas. Cuando uno santifica a quien ama, quiere decir que a la persona que se acerca no le causamos, no le alteramos la gracia, sino la fortalecemos y le ayudamos a que se potencie el poder del Espíritu Santo en su ministerio sacerdotal. Porque no solamente es que le aportamos a su santidad,
sino que a su vez nos beneficiamos nosotros mismos, porque entonces a la vez que santificamos, nos estamos santificando también nosotros. Entonces es como el boomerang, va y viene. Entonces necesitamos madres sacerdotales que se formen, que realmente me llamó mucho la atención que hace una semana se comunicó conmigo una chica del Brasil y me dijo que hace 2 años se dedica a formar madres sacerdotales y que los obispos, viendo que ellas están formando madres sacerdotales, les han pedido que dirijan retiros a sacerdotes. Y quería que yo le diera alguna idea de cómo es que hago los retiros, cómo hacemos acá los retiros sacerdotales. Yo creo que ya Marcelita podía contarles, ya que vivió la experiencia. Entonces, me parece lindísimo porque si hay algo que le digo al Señor todos los días en mi oración es, Señor, por favor, suscita una explosión del Espíritu Santo en el mundo para que hayan muchos hombres y mujeres capaces de decirte que sí como María y que sean verdaderos padres sacerdotales, padres y madres sacerdotales, que realmente entendamos que el sacerdote es Cristo y nos animemos a ser esas padres y madres sacerdotales de esos Cristos en la tierra. Entonces, eso me emocionó. Y sí, veo que en muchas partes del mundo, pues hay esa sed de Dios, pero también esa sed de servirle a los sacerdotes como cirineos ocultos en el silencio, de una manera es decir, aquí decimos en Colombia con un bajo perfil, sí, sin mucha trompeta, sino en el silencio, sin decir muchas cosas, sino más bien calladamente, pero de una manera certera, eso sí. Entonces, ser madre o padre sacerdotal es algo maravilloso. Allá en México, por ejemplo, está la beata Conchita Cabrera de Armida, que sí que es realmente nos ilustra muchísimo en cómo ser madre sacerdotal. Sus libros, A mis sacerdotes, son una radiografía viviente donde nos explicita de una manera detallada cómo caminar en pos de ese Jesucristo sumo y eterno sacerdote para amar y servir a los sacerdotes. Conchita Cabrera de Armida es excelente mujer y es un modelo para uno imitar, como seguramente ella siempre imitó a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que es el perfecto modelo de la maternidad sacerdotal. Entonces, yo quisiera en este momento aprovechar para decirles a ustedes con mucho cariño, qué bueno que ustedes se conviertan en madres sacerdotales y se empiezan a formar pero esta formación de madres sacerdotales se hace más en la práctica es decir, se hace, claro, con un acompañamiento, pero de manera especial es en la práctica, es poco a poco descubriendo las limitaciones de los sacerdotes, pero sobre todo comprometiéndonos a asumir desde Dios una actitud amorosa y caritativa, de caridad y de amor con los sacerdotes, nunca de señalamiento, nunca de juzgamiento y mucho menos en hacerlos caer, sino disponible siempre para tener claro de que el sacerdote de verdad es Cristo. Y cuando yo me acerco a un sacerdote para servirle, le estoy sirviendo a Cristo. Entonces, eso es, he visto muchos dolores y sufrimientos de sacerdotes, muchos sacerdotes rechazados por su mamá, abandonados por su papá, maltratados, y toda esta situación de la familia realmente, es decir, no conozco un sacerdote prácticamente que haya sido maltratado por sus padres y no tenga una consecuencia posterior. Entonces, necesitamos orar por las heridas de los sacerdotes que desde su infancia, pues desafortunadamente, tuvieron una infancia difícil y realmente les faltó el amor, sobre todo ese amor de Dios que debe fluir con libertad en cada padre, en cada madre de familia para sus hijos. La ternura de un padre o de una madre para sus hijos es la ternura de Dios que sana y que libera, pero también el rechazo de un papá, el abandono de un papá o de una mamá para un hijo y posteriormente un sacerdote, eso tiene unas secuelas profundas que lastiman y hacen daño, inclusive a la iglesia. Por ejemplo, perdón, dime. Recuerdo hace poco pero no es el primer caso, un sacerdote me decía, mire, yo crecí
y me hice adulto sin el afecto de mi mamá. Cada vez que me acercaba y le ponía mi cabecita, quería recostarla en las piernas de mi mamá o en el pecho de mi mamá, ella me decía, bueno, aléjate, aléjate, quítate de aquí. Entonces, nunca permitió que, digamos, nunca le dio la ternura, nunca, como decimos aquí, no lo apachuchó, no lo acarició. Es decir, siempre le negó la ternura y el amor, sino simplemente era órdenes y órdenes, haga esto, haga aquello, ¿por qué no lo hizo? Entonces su vida se movió en ese tipo de cosas, pero a ver, ¿y el amor? ¿Dónde está el amor? Sí, la definición en la Biblia es Dios es amor, y no es una definición, es una realidad. Dios es amor, y el que le falte la presencia de Dios, pues tiene una vida árida y deshecha. Y si le falta el amor, pues el amor es Dios mismo. Entonces necesitamos aprender a amar santamente para poder ser madres sacerdotales. Sí, era también lo que te iba a preguntar. Sobre todo aquí, por ejemplo, nosotros, bueno, en América Latina y tú sabes, en México o especial acá, luego tenemos, somos muy próximas a nuestros párrocos o los conocemos desde que eran seminaristas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos acercarnos a los sacerdotes o de qué manera haces tú para que al acercarte a ellos no sea tomado, porque finalmente ellos son hombres? No seamos piedra de tropiezo, sino exactamente lo que es tú, como unas madres sacerdotales, o qué tenemos que hacer, o cómo tenemos que saludar, o dirigirnos, o tutearlos o no, de qué manera tiene que ser nuestro respeto hacia ellos, no sé, danos una idea. Bueno, lo ¿Qué es lo primero es, correcto? lo correcto es tener una vida íntima con Dios. Si para ser madre sacerdotal nos tenemos que formar en el sagrario, tenemos que ser mujeres del sagrario, que vamos al sagrario y le pedimos al Señor que nos despoje del hombre viejo, de sus vicios y malos hábitos, y que nos revista del hombre nuevo creado por Él en justicia y santidad verdadera. Es decirle a la Virgen María que nos revista ella del ropaje de la gracia que ella tiene por la gracia de Dios, pero decírselo cada día, levantarnos, Madre, revístame del ropaje de la gracia que tú tienes por la gracia de Dios. Es porque cuando, por ejemplo, si tú miras a una persona, a una mujer cualquiera, uno puede rápidamente en un vistazo darse cuenta, así sea de edad, joven o como sea, puede darse cuenta si en su rostro, en su apariencia, en su manera de vestir, en su manera de reírse, bueno, es en pequeñas cosas, pero en un todo, uno descubre esa persona qué tanto, cuál es la experiencia que tiene de Dios o qué tal es la experiencia del mundo. Entonces, los sacerdotes lo que necesitamos es acercarnos con el aliento de Dios, acercarnos con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no se equivoca. Uno lee, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 5, me parece que es como en el verso 22, algo así, donde habla de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne. Y entonces uno encuentra ahí que dice, por ejemplo, se puede leer desde el verso 13, por ejemplo, capítulo 5 de los Gálatas desde el verso 13. Y es un texto que enriquece mucho porque habla de lo que es los frutos de la carne. Y, por ejemplo, aquí dice, por mi parte yo os digo, si vivís en el Espíritu, no daréis satisfacciones a las apetencias de la carne. Eso está en el verso 16, 5:16. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais, pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os
como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, en fin. Enumera muchas cosas ahí que son muy importantes y les recomiendo leer ese texto de Gálatas 5, muy interesante leerlo desde el verso 13. Entonces, eso es lo que nos tenemos que buscar, la formación en la palabra de Dios, dejarnos formar por la ternura de Dios, por las manos de Dios a través de su palabra y por ese aliento de Dios en la persona de María. Si a María si el Señor le puso a las aguas el nombre de mar, al nombre del amor encarnado fue María, porque ella es el amor de Dios encarnado, el rostro maternal de Dios para nosotros, es su vientre virginal la que parió, la que dio a luz nuestra salvación, el verbo hecho carne. Y eso es lo que tiene que hacer una madre sacerdotal, dar a luz a Jesucristo de manera continua para los hombres y especialmente para los sacerdotes que se acerquen. Es como ser muy exigente en los detalles, en cómo me expreso. Parece una bobada, pero no es una bobada. En cómo me río, en cómo me siento, en cómo camino. Digamos, la sensualidad se conoce de leguas y muchas veces, pues, a un sacerdote le hace mucho daño una mujer muy sensual cerca de él. Entonces, no quiere decir que no se arregle, que no se organice, puede ser muy bonita y lo que sea, porque más hermosa que la Virgen no hay. Y es una mujer bellísima. Pero, a ver, puede haber un sacerdote bien lujurioso y si ve a la Virgen María seguro que cae de rodillas y llorando le pide que le ayude a ser un hombre puro. Entonces, la belleza no es un obstáculo. Puede ser una herramienta también, como lo es de la Virgen María, pero siempre y cuando esté traspasado por el aroma, por el pudor, por la gracia, por la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es como cuidar eso en oración. Debe ser una mujer de oración y debe ir mucho al sagrario. Cuando uno va al sagrario, aunque uno no dijera nada, con solo estar delante de Jesús sacramentado, Él le hace el cambio extremo. Es decir, le cambia por dentro y por fuera. Entonces, la belleza de la gracia es notoria. La belleza de la gracia es impactante. La belleza de la gracia trasciende. En cambio, pues el pecado también cuando nosotros nos dejamos sorprender por el enemigo. Entonces, mi recomendación es que si sienten ese deseo de servir al Señor, empiecen a pedirle a la Virgen María que ella las revista de su gracia, que ella les dé la gracia de ser en todo tiempo y lugar el rostro maternal de Dios para los sacerdotes. Ella se encarga de eso y es muy diligente para eso. Eso sí, ustedes le dicen, madre, mire, la verdad yo quisiera que de hoy en adelante tú te hagas cargo de mi apariencia, que me des la gracia de tener esa belleza de la gracia. Quiero ser muy atractiva, pero en la gracia de Dios, que los sacerdotes o los hombres que me vean se sientan inspirados a buscar la santidad y no afectados en la carne. Pues eso lo hace María, pero mejor dicho, no es sino díganle a ella y verá que ella se encarga es decir, cuando hay una persona famosa dicen que tiene un asistente personal para que le diga pues los detalles de su forma de vestir y lo que sea, pues no hay mejor asistente espiritualmente hablando que María. Ay, qué hermosa. Bueno, ay, muchas gracias, Anita. A ver, déjame ver. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo más que deseen preguntar? Sí, muy claro. Y por último, platícanos un poco de lo que vendría siendo el Vía Crucis para la santificación de los sacerdotes, cómo empieza, cómo lo encuentras, cada cuándo lo hacen. Bueno, ahora pues se puede enviar por internet las personas que no lo tengan físicamente.
pues en otro país es como un poco difícil enviarlo físicamente, pero por internet se puede enviar. Pero ese Vía Crucis es que cuando justamente el Señor me llamó a este carisma, también se dio la oportunidad de hacerle un retiro a un sacerdote que yo nunca le había hecho un retiro a un sacerdote, era un retiro personal. Entonces fui a una casa de retiros, tuve que mentir allá, pues decir que era que el padre me iba a dirigir el retiro, porque yo dije, son unos jesuitas y pues me pueden echar a la hoguera porque estoy diciendo que yo le voy a dirigir un retiro a los sacerdotes, al sacerdote, y eso no va a gustar. Entonces yo dije que el sacerdote me iba a dirigir un retiro de sanación interior, pero era lo contrario. Entonces fui al sagrario y le dije al Señor que pues ahí estaba lista para dirigir el retiro y tenía el cronograma ya listo y lo que sea, pero que la ejecución de eso le pedía por caridad que Él lo dirigiera en mí y a través de mí. Y exactamente eso fue lo que hizo el Señor. Entonces el Señor ahí en el sagrario me reveló que un sacerdote antes de ir a ese retiro me regaló ese Via Crucis y me dijo, Anita, haga este Via Crucis por los sacerdotes. Y yo, ¿cómo así, padre? Y es que existe un Via Crucis por los sacerdotes. Yo no tenía ni idea. Dijo, sí, señora, este Via Crucis me lo dieron en un retiro y me pareció espectacular. Entonces, yo lo ojeé y claro, me pareció bellísimo porque las 14 estaciones son 14 situaciones diversas en las que definitivamente están involucrados los sacerdotes. Claro que sí. Entonces, me dijo, no se ponga a hacer cosas nuevas, sino haga nuevo lo que ya existe. Haga, en primer lugar, cada cenáculo debe estar orientado por la adoración eucarística. Siempre ven al sagrario. Siempre el primer paso es la adoración en el sagrario. Lo segundo es hacer la coronilla de la misericordia diciendo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de tus sacerdotes y del mundo entero. Y luego hacer este Via Crucis por la santificación de los sacerdotes. Y luego también, enseguida, el Santo Rosario, porque debe consagrar al corazón inmaculado de mi madre, a cada sacerdote, para que ello lo revista de sus virtudes, especialmente de la pureza, de la castidad, de la fidelidad y el amor a mí. Entonces, hace el Santo Rosario y termina el cenáculo con la Santa Eucaristía para que ofrezcan todos los jueves la Eucaristía como única intención, la santificación sacerdotal. Y dígale a los sacerdotes que por favor usen las fórmulas que están en el misal romano, que existen unas fórmulas específicas para que los sacerdotes celebren por sí mismos y resulta que nunca las utilizan. Entonces, pues, bueno, yo de eso no sabía nada, pero le dije al sacerdote, le dije, padre, el Señor me dijo que en el misal romano habían unas fórmulas que ustedes debían usar y que no las usan, y es para celebrar por sí mismos. Y dijo, tiene razón, eso sí es cierto. Entonces, es así como se hace, digamos, el cenáculo, que es lo que nosotros recomendamos. Claro, también existe, a través del devocionario, tenemos un devocionario que también Marcelita se llevó uno que es este devocionario. Entonces, ahí en ese devocionario hay unas coronillas que el Señor nos citó para un combate espiritual y que empezó esa revelación porque un sacerdote estaba amenazado de muerte y me llamó a las casi como a las 12:30 de la noche y me dijo que estaba en grave peligro y empezamos a la 1 de la mañana con mi esposo a hacer un combate espiritual como el Señor nos lo iba inspirando. Y después vinieron otros sacerdotes que también estaban en peligro y otra vez entonces hicimos combate espiritual así como el Señor nos lo decía. Y finalmente Él dijo, tienes que ordenar estas coronillas para seguir haciendo el combate espiritual por los sacerdotes. Entonces aquí en nuestra sede todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde hacemos la intercesión por los sacerdotes y es así con un combate espiritual que próximamente pues ya se están editando para poderlos enviar a cualquier parte, pero muy detalladamente lo puedan hacer fácilmente. El cenáculo ya está editado, ya está organizado y se puede enviar a cualquier parte para que las personas puedan guiarse por ese método y hacer el cenáculo los jueves. Entonces, pues el material es muy sencillo, pero es algo que el Señor suscitó y que Él quiere que nosotros contemplemos en cada estación las situaciones concretas
dificultades en las que se ve involucrado un consagrado y en la que nosotros podemos ayudar de una manera eficaz desde Dios y para Dios. Ese es el material. Gracias, Anita. Luego yo se los voy a pasar por, tú me lo pasaste por mail, pero si no, a ver si espero para, pronto nos vamos a ver, así será. Yo Y me creo vas que a sí. traer, así Así, será. bueno, Lo tenemos en oración, que así sea. bueno. Y bueno, ya nos los darás, o no sé, o lo imprimiremos acá, vamos a ver qué. A ver. Ah, sí. Preguntan que si aparte de madre espiritual puede haber padre espiritual. Sí, por supuesto. Una cosa que el Señor ha suscitado y está inquieto, y ayer me visitó un seminarista que se siente inquieto para hacer parte de una comunidad que posiblemente funden los javerianos de Yarumal, aquí en Colombia, y es de padres espirituales de los sacerdotes. Y eso es algo que es importantísimo y urgente, porque si hay algo, una de las heridas fuertes en los sacerdotes es la ausencia del amor paternal, de la falta, es decir, de la ausencia de ese amor de padre en sus primeros años de vida, y que quedaron esos vacíos afectivos ahí, y hay unos desfases psicológicos que impactan de una manera muy delicada en la vida de nuestros sacerdotes y que puede ser superada con el amor paternal de un buen padre espiritual, por supuesto. Entonces, oremos también para que ojalá pronto se inicie esa comunidad de padres sacerdotales, porque muchos podemos tal vez ayudar y, en esa comunidad y, por supuesto, aprender. Gracias, Anita. ¿Algo más? ¿Desean algo? A ver, aquí ya te quieren decir, a ver, para despedirte de ti. A ver, gracias por esto, gracias por este regalo, y pues es un llamado para nosotros. Nosotros nos juntamos los jueves, entonces somos un grupo católico que vamos a seguramente a tomar tu testimonio, y esto para irnos convirtiendo en madres espirituales. Qué lindas. Pues felicitaciones, porque yo creo que el Señor está sonriendo en este momento de pensar en que usted aquí va a encontrar un grupo de madres disponibles para que junto con María hagamos este trabajo de sostener con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestra humildad y sencillez de corazón, con nuestra manera distinta de amar santamente a nuestros sacerdotes. Y el Señor estará muy agradado, y la Santísima Virgen María, por supuesto, disponible para revestirnos del ropaje de la gracia que ella tiene por la gracia de Dios para todas ustedes y para todos nosotros. Amén, que así sea. Nos despedimos, Anita, con una oración. Tú nos la diriges, o el Magnificat, sí, claro, lo que tú quieras, por favor. Me encantaría que fuera el Magnificat, porque la verdad es muy importante que todo lo que hagamos esté movido también por el Espíritu de Dios, y cómo no, si no es en la oración, pues pidámosle al Espíritu Santo, que es el eje transversal de nuestra iglesia, es el alma de la iglesia, el Espíritu Santo, que Él penetre en nuestros corazones, que ya que hoy el Señor se ha acercado con el amor que Él suele hacerlo, para tocar las puertas de nuestro corazón y suplicarnos con humildad, como Él lo hace, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos pide que lo demos a conocer, pero especialmente a sus hijos consagrados, a sus sacerdotes, que pronto han olvidado el primer amor, porque el espíritu del mal, que sí sabe perfectamente quiénes son, los ataca sin piedad. Pero nosotros somos llamados. Hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón y el mío, para decirnos: necesito de ti, como sea cualquiera tu nombre. Él te llama, ya sea Margarita, Bernarda, Juanita, Mercedes, Isabel, en fin, cualquier nombre, el Señor hoy lo pronuncia con dulzura, porque quiere que tú seas ese eslabón a través del cual el sacerdote ascienda a la santidad. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios,
Hoy te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Suplicamos con humildad la unción y la gracia del Espíritu Santo. Con humildad, con amor, pero de corazón te decimos, Santo Espíritu de Dios, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo nuestro ser. Dígnate, Santo Espíritu de Dios, ser en adelante en cada una de nuestras acciones, nuestro director, nuestra luz, nuestra guía, pero sobre todo, Santo Espíritu de Dios, que tú seas el amor de nuestro corazón. Sí, Santo Espíritu de Dios, te suplicamos que tú seas el amor de nuestro corazón. Nos abandonamos sin reservas a tus inspiraciones divinas y queremos ser siempre dóciles a tus santas inspiraciones. Santo Espíritu de Dios, transfórmanos con María y en otro Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre y la salvación del mundo. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalécenos. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalécenos. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalécenos. Pasa, Santo Espíritu de Dios, tocando el corazón de estas hijas tuyas. Hazle sentir tu ternura y tu amor. Cuántas de ellas también tienen vacíos afectivos que tú quieres hoy llenar. Santo Espíritu de Dios, pasa tocando sus almas, sus cuerpos, sus corazones, su espíritu, su ser entero. Pasa tocándolas con tu ternura sin igual. Pasa, Santo Espíritu de Dios, desbordando con la fuerza sanadora de tu amor el corazón, los sentimientos, la voluntad de estas tus siervas. Hoy tú las llamas, hoy tú las eliges, hoy tú las convocas para que hagan parte de ese ejército victorioso de Cristo para salvar las almas, pero sobre todo las almas sacerdotales. Hoy tú las convocas porque te ha parecido bien. Hoy tú has pronunciado sus nombres en particular. Hoy tú has visto compadecido sus limitaciones y quiere levantarlas en victoria y quiere transformar sus corazones y quiere romper sus esclavitudes y quiere liberarlas de todo aquello que no es tuyo, de todo lo que es contrario a tu voluntad. Hoy quiere revestirlas tú de ese poder de lo alto, de ese poder que unge, que transforma, que hace libre y que nos hace nuevos en el cuerpo, el alma y el espíritu. Hoy quieres tú, Señor, desbordar con tu amor los corazones de estas hijas tuyas. Hoy quieres tú colmar con tu ternura y amor, con la delicia de tu ternura, con la delicia de tu corazón amante. Tú quieres desbordar en cada corazón porque nos necesitas y porque nos quieres hacer parte de ese ejército que lucha, que se enfrenta al enemigo en tu nombre para vencer al enemigo y derrotarlo y arrancarle de las garras al enemigo, a las almas consagradas. Gracias, Señor. Gracias por esta elección. Gracias por este llamado. Gracias, Señor, por estar presente hoy en la vida de estas siervas. Gracias por tocarles el interior de sus almas. Gracias, Señor, por visitarlas. Gracias por envolverlas en tu mirada. Gracias por envolverlas en ese amor que es un amor verdadero, el único verdadero, el único amor que transforma, que nos hace santos, que nos hace libres, que levanta nuestra dignidad, que restaura nuestra dignidad, que nos libra de la baja autoestima y que nos hace sentir que somos el ejército victorioso en sus manos. Tú nos entregas las armas, tú nos llamas, tú nos convocas, Señor, y estás aquí presente, derramando tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que está pasando, ese Espíritu Santo que está tocando corazones, ese Espíritu Santo que se desborda como un río de agua viva para decir, aquí estoy amándote como te he amado siempre y no te has dado cuenta aún. Sí, es el amor de Dios que está pasando en ti y a través tuyo se quiere desbordar para todos los hombres, para los sacerdotes muy especialmente, para tu familia,
pero especialmente para ti misma, para que veas con los ojos del Espíritu, para que oigas con los oídos del Espíritu, para que hables con la unción y el poder del Espíritu Santo, para que ames con el amor del Espíritu, para que conozcas, ames y vivas a Cristo resucitado con el Espíritu, por el Espíritu, para el Espíritu y para gloria de Dios y el bien de tu alma y de muchas almas que Dios quiere que pasen a través tuyo para Él. Oh Señor, nos unimos a María, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Oh, ella, la esposa del Espíritu, envuelve con su manto virginal este grupo de hijas que ella ama tanto. Ella, la llena de gracia, hoy les dice, he venido porque las amo entrañablemente. Hoy he venido para enjugar sus lágrimas y su dolor, sus sufrimientos, los tengo yo en mi corazón de madre. Yo los tengo aquí y las amo entrañablemente como madre. Si algún día no fueron amadas por sus madres, aquí estoy yo para desbordar mi amor de madre para ti. En adelante ya no tendrás esos vacíos afectivos, porque yo llenaré todos tus vacíos con mi ternura de madre, con el amor de mi hijo. Aquí estoy yo, la llena del Espíritu Santo, para desbordar en ti y para revestirte de un ropaje nuevo, del ropaje de la gracia que Dios ha querido darme, para compartir contigo, para revestirte de una criatura nueva. Por eso, hoy también la Madre de Jesús, hoy con ella, con los gemidos del Espíritu, palpitando desde sus entrañas con la palabra hecha carne, Jesucristo, también hoy el Señor nos permite, nos da la posibilidad de dar a luz a Jesucristo para el mundo, de dar a luz a Jesucristo para sus sacerdotes, de dar a luz a Jesucristo en nuestros hogares y de dar a luz a Jesucristo para quienes tienen hambre y sed de Dios, aunque no lo reconozcan, con amor, con alegría, uniéndonos a la legión de los santos ángeles de Dios, a San Miguel, San Rafael, San Gabriel, a nuestros santos ángeles custodios, a los santos querubines, a los santos serafines, a los santos principados y potestades, a los santos tronos y iluminaciones, a los santos coros angélicos, a las santas virtudes de los cielos, al coro celestial de los apóstoles también, a los santos y santos del cielo que nos acompañan en este momento en adoración, en honor y gloria a Dios, con María, la llena del Espíritu Santo, como en Pentecostés decimos a una voz, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de sus misericordias, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el de los siglos. Amén. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes. Muchas gracias por este tiempo que también me han dedicado y pues, bueno, espero que algún día pueda darles un abrazo personalmente. Ojalá. Muchas gracias. Gracias, Anita. Te agradezco mucho y da las gracias al que te ayudó a conectarte por ahí, que te vi. Y a la que te llevó la comida también. Ah, es mi nieto. Mi nieto. Ah, es tu nieto. Ah. Claro que sí. Es mi nieto, bueno, sí. Te mando un beso. Bueno,
Hablamos Muchas más tarde, gracias a señor. todas. Gracias. Y ánimo, ánimo a servirle al Señor, a servirle al Señor. Vamos. Amén. Adiós. Amén.